¿Cuáles son las características claves de un motor? Son importantes, por supuesto, la cilindrada, la situación de los árboles de levas y el número de válvulas, pero hay algo que marca la diferencia entre unos motores y otros: el número de cilindros y su disposición. Y para motores con cierto nivel de prestaciones, las dos mejores configuraciones son V6 y V8. De acuerdo, pero ¿cuál es la mejor? Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Me gustan mucho estos vídeos técnicos. Yo diría que nos gustan, porque Rodrigo también sabe mucho de técnica. Algún día se pondrá aquí y os contará algo, eso espero. No. Pero bueno, además, como os digo, sé que os gustan y además siempre que hago estos vídeos técnicos, pues lo hago con un compromiso previo. Vamos a contar cosas muy técnicas, pero con un lenguaje que vais a entender todos. Los que sabéis, por supuesto, y los que no sabéis. Y además, pues tengo una buena noticia, que este vídeo lo hacemos gracias a un nuevo patrocinador y os voy a contar, en breve, alguna cosa que os puede interesar. Otra advertencia: estamos hablando, evidentemente, de motores de un cierto nivel de prestaciones. Digamos que por la parte baja, 2,5 litros. Por la parte alta, 5 litros. Aunque ya sabéis que hay motores V6 de menos de 2,5 litros y, por supuesto, motores V8 de más de 5 litros. Todos nos acordamos del Mazda MX-3, un coche que a mí me encantó, que tenía un precioso motor V6, precioso y con un sonido precioso, de solo 1,8 litros, que daba, según las versiones, entre 132 y 146 caballos. Pero es que hay un V6 todavía más pequeño, porque es que Mitsubishi diseñó un motor que se llamaba en la serie 6A1, está el 6A10, 6A11, una serie, ¿no? Un V6, por supuesto, que utilizó en varios modelos, como el Mirage y el Lancer, entre otros, que tenía solo 1.597 centímetros cúbicos y ofrecía en torno a los 138 caballos. Nos vamos al otro extremo, porque ya en los años 70 Cadillac sacaba pecho poniendo sus coches motores V8 de los que ellos llamaban Big Block. Vamos, bloque gordo, grande, que tenían cilindradas, bueno, una cilindrada que cuando te digo 8,2 litros vas a decir, no es un número redondo. Sí es un número redondo porque son 500 pulgadas cúbicas. ¿Te parece mucho 8,2 litros para un V8? Pues vamos a ir más lejos, porque en el año 2021 pues Chevrolet lanzó el Chevrolet Camaro Gopo, que tenía un motor V8 de 9,4 litros, con una potencia en torno a los 800 caballos. Bueno, este motor fácilmente se puede preparar para llegar, agárrate a la silla, a 10,4 litros y superar los 1000 caballos. Bueno, yo decía 1004, para superar al Bugatti de 1001. Bueno, estos coches, a ver, son coches que se podían vender, o sea, se podían comprar, pero tienen trampa, porque son coches que se vendían para participar en las competiciones de aceleración, los famosos dragster, tan famosos en Estados Unidos, y que hay categorías de coches de producción, donde este Chevrolet Camaro, con este motor de hasta 10,4 litros, te puedes imaginar que era muy competitivo. Pero hoy vamos a centrarnos en motores V6 y V8 de altas prestaciones, pero sensatos. Y hablando de sensatez, ¿conoces O2? Mira, me encanta porque en O2 todo es fácil. Es una compañía de fibra y móvil la más transparente y sencilla que conozco. Sin sorpresas, no hay sorpresas desagradables, no hay servicios adicionales, no hay cargos ocultos. El precio contratado es el precio final, como debe ser, y con tecnología 5G. Y una cosa que me gusta todavía más: en O2 no hay permanencias. No hay permanencias, mira. No tendrás cláusulas de permanencia, penalizaciones y además, si quieres darte de baja, va a ser fácil y posible, no como en otras compañías que darse de baja es una auténtica misión imposible. Para O2, todos los clientes son iguales. Esto también me convence, porque siempre vas a tener la mejor tarifa, no vas a tener que pedirla y no van a tener en cuenta tu antigüedad. Siempre vas a tener la mejor tarifa indistintamente de que seas un nuevo cliente o de que lleve ya tiempo con ellos. Más cosas que debes saber, porque esto sí que es una novedad. Mira, no vas a recibir comunicaciones, llamadas o mensajes comerciales de O2. Tarifas fáciles y transparentes. Te voy a poner un ejemplo. Mira, puedes disfrutar de una tarifa de 500 megas con fibra simétrica
y móvil con 50 gigas de datos y tecnología 5G por 38 euros al mes. Así que mi consejo es que hagas como yo. Entra en o2online.es o si prefieres llama al 1551. No te vas a arrepentir. Los que no están. Hay muchos más motores, aparte de la configuración V6 y V8. Pero ya hemos dicho que, por ejemplo, hemos marcado un límite por abajo, 2,5 litros. Bueno, si vas a superar ese límite, mejor es que te vayas a los 6 cilindros. Ojo, que hay ejemplos ejemplares, no es redundante. Un ejemplo es el Porsche 968 y es ejemplar porque es un motor de 4 cilindros que va de lujo. Pero lo mejor para más de 2,5 litros es un 6 cilindros. Del mismo modo, no vamos a hablar de motores de 10 cilindros para arriba, que es para cilindradas claramente superiores a los 5 litros. Bueno, es que los hay de 10, de 12, los hay ahora muy de moda, los W16, que es juntar dos motores de 8 en V y consigues un motor en W16. Bueno, son motores que tienen su encanto, pero son muy complejos, tecnológicamente complejos, requieren mucho mantenimiento y además, por supuesto, bueno, pues son muy grandes. Solo compensa cuando quieres mucha potencia o mucha cilindrada o ambas cosas. Tampoco vamos a hablar de motores de 8 cilindros en línea, por una razón muy evidente, es que no hay. Hoy día ya no hay, aunque ha habido ejemplos notables y muchos. Por ejemplo, Bugatti utilizó durante mucho tiempo los 8 cilindros en línea. Y tampoco vamos a hablar de los 6 cilindros en línea. Bueno, también se usan cada vez menos, pero BMW tiene ejemplos muy recientes de motores de 6 cilindros en línea realmente notables. La verdad es que desde el punto de vista dinámico, una configuración de 6 cilindros en línea es una configuración interesante, pero que cada vez está más en desuso. Os cuento por qué. Hoy día, bueno, y ahora que prácticamente no se diseñan motores nuevos ante la Agenda 2030 y la deriva hacia lo eléctrico, pues cuando se hace un motor, se diseña un motor, se prevé que se puede utilizar en muchos tipos de coches diferentes. Y la mayor parte de los coches que se hacen, muchos son sub, pero aunque no sean sub, llevan motor delantero transversal con tracción delantera. Un 6 cilindros en línea transversal atravesado prácticamente no cabe. Por eso es una configuración que cada vez se usa menos frente a 6 cilindros en V. Y tampoco vamos a hablar de motores con cilindros impares. Ahora hay muchos de 3 cilindros gracias al tema del downsizing, que quiere decir que más es menos. ¿Tú te lo crees? Yo no tanto. Y tampoco vamos a hablar de los motores de 5 cilindros. Bueno, dije de 7, 9 y 11 que yo sepa no existen. Os recuerdo, esta vez no me lo ha recordado Rodrigo, me he acordado yo, que de ambos tipos de motores existen vídeos. Hicimos un vídeo sobre motores de 3 cilindros titulado Motores de 3 cilindros, no me quites uno, contando que son motores que por lo general no me gusta. Y luego hicimos uno titulado Motores de 5 cilindros, equilibrio perfecto, contando que los motores de 5 cilindros sí me gustan. ¿Para qué sirve tener más cilindros? Para hacer una comparativa que sea justa, vamos a hablar de motores, todos ellos que tienen una tecnología moderna y similar. Por ejemplo, árboles de levas en cabeza, eso hoy en día prácticamente todos los coches. Multiválvula, 4 válvulas por cilindro, prácticamente todos los coches. Y el variador de fase, que ya sabéis que tiene nombres según las marcas, Vanon, Variocan, VT, que era un poco distinto. ¿Esto qué quiere decir? Lo explico en síntesis súper rápido. Quiere decir que el alzado de las válvulas, o cuándo suben y bajan las válvulas, no solo cuánto, sino cuándo, pues puedes conseguir mejorar la elasticidad o la potencia bajo régimen o la potencia de alto régimen. Antes había que elegir, ahora lo que hacen las marcas, tienen lo que se llama un variador de fase, que consiguen que en función del régimen los árboles de levas tengan un tempo o abran las válvulas de manera diferente. Esto prácticamente era algo muy exclusivo al principio. Lo de un Dovetec es algo parecido, quiere conseguir lo mismo. Hoy día es muy frecuente que todos los coches tengan este sistema. Y os preguntaréis, ¿y el turbo? ¿Vamos a hablar del turbo? Sí, vamos a hablar del turbo. Pero eso lo dejo para el final, para las conclusiones. Ya veréis por qué. Y antes de continuar, por muchos os preguntaréis, bueno, Máximo, pero a ver, ¿qué ventaja supone tener más cilindros? Bueno, la primera ventaja es evidente. Puedes tener un motor de más cilindrada. Como yo he erigido a Rodrigo, la voz del pueblo, me dice si suena un poco redundante. Suena un poco redundante, más cilindros o más cilindrada, pero no es redundante. Estamos hablando antes del Audi, el Audi 4, que era un motor de 5 cilindros, que en realidad era un motor 1.8 del Golf GTI, que al añadir un cilindro más se convertía en un 2.2. Pues eso, tienes más cilindros, aunque los cilindros sean iguales, tienes más cilindrada.
Y luego hay otra segunda ventaja que también es bastante obvia, aunque al principio no caigas en ello. Imagínate un motor de más cilindros, pero con la misma cilindrada. ¿Qué ventaja tiene? Muy fácil. La ventaja que tiene es que va a tener pistones, que es lo que se mueve, sube y baja, más pequeños, bielas más pequeñas, y todo eso va a permitir que ese motor, al ser todo eso más pequeño y por tanto más ligero, pueda subir más rápido y más alto de vueltas. Esto es muy, muy, muy importante. Tanto que os quiero poner un ejemplo que a mí me encanta, porque os voy a hablar de motos de un tiempo en que no estaba limitado el número de cilindros. Os voy a hablar de una motocicleta que realmente, desde el punto de vista de la ingeniería, era una obra de arte. Era la Honda RC 166 de 1967, que tenía un motor de 250 centímetros cúbicos, porque participaba en la categoría de 250 centímetros cúbicos. Y tenía 6 cilindros. Daba 60 caballos, pero eso sí, casi a 20.000 revoluciones. Era una moto complicadísima, porque el motor no tenía bajos y había que llevarla muy alta de vueltas. Era carísima, complicadísima, yo diría que hasta peligrosa. Y por tanto, la FIN, la Federación Internacional de Motociclismo, las prohibió y limitó el número de cilindros en la categoría a 2. Bueno, fijaos, si los cilindros eran pequeños, claro, si los cilindros eran pequeños, imaginaos las válvulas. Se dice, se comenta, se rumorea, como decía un famoso presentador de televisión, que los mecánicos trabajaban en el motor con pinzas. Yo me lo creo. Y la pregunta que toca ahora es: ¿dónde está la frontera? Cuando se habla de enfrentar motores de V6 de 600 en V y de 800 en V, hay una frontera. ¿A qué frontera me refiero? Muy fácil. A la frontera a partir de la cual interesa tener 2 cilindros más. Una frontera que marca sobre todo la cilindrada, más que la potencia. Y al final veréis por qué. Personalmente, a la vista de lo que hacen las marcas y de los modelos, sobre todo los más recientes, yo diría que esta frontera está en los 4 litros. ¿Por qué? Porque más de 4 litros ya te debes estar pensando si irte a un motor de 8 cilindros en V. Y francamente, menos de 4 litros no te compensa tener 8 cilindros, mejor un V6. Por supuesto que un V6 puede tener más de 4 litros y un V8 menos de 4 litros. Bueno, os voy a poner un ejemplo paradigmático. Durante décadas, el motor más exitoso de la Fórmula 1 ha sido el Ford Cosworth, que era un V8, como sabéis, de 3 litros, porque la Fórmula de hecho se llamaba el reglamento Fórmula 1 3 litros. Y fijaos, es un ejemplo exitoso que con este motor se han ganado 176 grandes premios de Fórmula 1. O sea, que bien no iba, iba muy bien. Grados entre cilindros. Vamos a hablar ahora de los grados que forman las 2 bancadas de cilindros. En el caso de los V6, 2 bancadas de 3, y en el caso de los V8, 2 bancadas de 4. Esto es muy relevante. Ojo, que hay cosas muy raras. Por ejemplo, muy raro era el motor VR6, que también lo hubo en VR5 del grupo Bach, sobre todo usado en, bueno, también lo usaba, pero sobre todo en Volkswagen, que era lo que llamaban de V estrecha. Bueno, en este caso los 2 cilindros iban solo a 15 grados. La idea, bueno, V estrecha, estrechísima, os diría yo. La idea que tuvo Volkswagen era hacer un motor con las ventajas de un V6, pero la compacidad de un 4 cilindros en línea. El número, la disposición y el ángulo que forma la V realmente es muy importante para hacer un motor que sea más o menos equilibrado, que gire con más regularidad, incluso que suene mejor o peor. Ojo, esto no vamos a entrar en detalle porque aquí entran en acción muchísimas fuerzas, entran el equilibrio primario y secundario. Esto es tan interesante y tan complejo que yo creo que solo para esto merece la pena hacer que hagamos un vídeo. Sí es importante que te quedes con este dato. Para los motores de 6 cilindros, el ángulo óptimo entre las 2 bancadas es de 60 grados y para motores de 8 cilindros el ángulo óptimo es de 90 grados. Esto es lo mejor y es lo más habitual. Bueno, la verdad es que, si os soy sincero, no hay motores que tengan un equilibrio perfecto. Bueno, la verdad es que sí los hay. Los V12 tienen un equilibrio perfecto. Por cierto, esto lo contamos en un vídeo que en este caso hablamos de motores V8 frente a V12 contando cuál es mejor. Y esta es una ventaja única del motor V12. Ventajas de los V6. Vamos a ver qué ventajas tiene un motor V6. La primera, compacidad. Puede tener un tamaño que no solo es reducido, es que además es un motor más cuadrado, menos alargado que otras configuraciones. Esto ya lo he contado, por ejemplo, para ponerlo en forma transversal es muy interesante.
La otra, menor peso. Frente a un V8, bueno, es que un motor V6 tiene 2 cilindros menos, es más sencillo, más pequeño, tiene menos piezas y por lo tanto es claramente más ligero. Bueno, un 33%, la relación que hay entre 6 y 8. Mantenimiento. Os voy a contar una anécdota. Un amigo mío, no voy a revelar su nombre, se compró un Ferrari V12, pues entre lo viejo y lo clásico. Y su torpeza, que es mucha, le echó aceite hasta rebosar. Lo puso en marcha y lo que hizo fue pues jorobar parte del sistema de distribución y las válvulas, las piezas sobre las que realizan las válvulas. Bueno, yo le dije que la avería iba a ser cara. Y me llamó y me dijo, me has asustado. Me has asustado porque me ha dicho el mecánico que la reparación de cada válvula, esas piezas, valen apenas 200 euros. Digo, ya, pero es que tu coche tiene 12 cilindros con 4 válvulas, son 48 válvulas. Bueno, pues esto pasa en los motores V8. Tiene más piezas móviles en movimiento, por lo tanto, en general, el mantenimiento es algo más caro. Sonido. A ver, de verdad, queredme, hacedme caso. Salvo un V12, que en el fondo son dos V6, no hay motores que suenen mejor que los V6, que igualen su musicalidad. Si no me crees a mí, te pido que escuches. Ventajas de los V8. Vamos a ver ahora las ventajas que tiene un V8. La primera, cilindrada. Bueno, ya os lo he dicho, a partir de cierta cilindrada que hemos fijado en los 4 litros, mejor un motor V8. Par. A ver, los motores V8, por su configuración y aparte porque suelen ser de gran cilindrada, tienen una potencia en baja y una, no solo potencia, sino además una redondea muy bien, no se calan, son muy sabios a bajar vueltas. Esto es algo que por eso son tan populares en Norteamérica. Es una característica muy propia de los V8. Duración. Los motores V8 americanos eran sencillamente eternos porque un V8 de alta cilindrada y potencia razonable puede girar a muy bajas vueltas y es un motor que dura toda la vida. Y el logo. Y aquí voy a contar otra anécdota, que esta vez sí voy a decir quién fue el protagonista, que fue mi ex-suegro, que en paz descanse. Él tenía un Cherokee, no un Cherokee, un Cherokee V8. Y recuerdo que fuimos a echar gasolina, bueno, no sé lo que le cabía a ese coche el depósito porque gastaba como una bala bestia. Y digo, claro, es que este coche gasta mucho. Y dijo, muy orgulloso, no, a ver, muy orgulloso. Dice, es lo que tiene tener un corazón de un V8 americano auténtico. Bueno, es que hay gente que puede llevar el logo V8, pues le mola. Oye, lo entiendo. Esta vez la conclusión no es sencilla, es sencillísima. Olvídate de todo lo que te hemos contado en este vídeo. Y muchos me diréis, o sea, ¿nos vemos un vídeo entero para que luego nos digas que todo lo que nos ha contado no vale para nada? Sí, pero es que no es culpa mía, es culpa del turbo. Y es que, gracias al turbo, pues para conseguir mucha potencia, no te hace falta tener mucha cilindrada. Por eso es más interesante un compacto y más ligero motor V6 que un V8 si usas turbo. Te voy a poner dos ejemplos, uno al límite. Vamos a hablar del primer Fórmula 1 que utilizó el turbo, como sabéis, el Renault RS01. Bueno, ojo, que tenía un V6, por cierto, a 90 grados, de solo 1,5 litros y que gracias al turbo, pues hablamos de 1977. Rozaba y se dice que superaba los 500 caballos. El segundo ejemplo, un coche de producción, como podríamos decir de ayer mismo, que es el Nissan GT-R, que tenía sobre todo en la versión Nismo. Bueno, todos tenían un motor V6 de 3,8 litros, pero en la versión Nismo alcanzaba los 600 caballos. Es cierto que hay marcas que siguen prefiriendo tener un motor V8 gordo y atmosférico. Bueno, os cuento un caso que sería el del Ford Mustang, que tiene un motor V8 de 5 litros que ronda y supera los 450 caballos y además con una potencia en baja increíble. Este motor, por cierto, me encanta, pero a día de hoy, con la tecnología de hoy, para conseguir esto se consigue con un V6 de menos cilindrada, seguramente menos consumo y seguramente menos emisiones.
Y el coche del día es el Ford Mustang V8 de 5 litros, el actual, el que puedes comprar ahora. Bueno, es que este coche me encanta. Fijaos, si tenemos en cuenta el precio de tarifa en España, que supera por poco de tarifa, los 55.000 euros, y la potencia, que son 460 caballos, puede que estemos ante el coche que tiene la mejor relación precio-potencia del mercado. La verdad es que es un coche que me gusta mucho, no me importaría tener uno, y eso, que hay quien dice por ahí que no me gustan los coches americanos. No me gustan algunos. A ver si me dejan uno y hacemos una prueba a fondo, porque aparte del motor, os aseguro que el salto de calidad que ha dado en cuanto a comportamiento, acabado, ha sido realmente excepcional. Pardo me hace una pregunta que es si es mejor el compresor o el turbocompresor. Bueno, la verdad es que me lo pones fácil. Hicimos un vídeo que se titulaba Supercargadores, compresores que no son turbo. Bueno, en breve te lo digo. Es más interesante un turbo, porque un turbo aprovecha la energía que el motor tira por el escape para conseguir potencia extra. Pero para ponerlo a posteriori, no que el coche no lo traiga de fábrica, sino que lo hagas tú después, es más fácil poner un compresor. Ronaldo, que vive en España, tiene una duda existencial, una duda que a mí me da envidia, porque no sabe si comprarse precisamente el Ford Mustang nuevo, que como os he dicho en España vale en el entorno de los 55.000 euros, o un Boxster de segunda mano. La verdad es que es una duda complicada, ¿no? Complicada. Bueno, hay una diferencia importante, para empezar, que en el caso de Ford es que, porque me habla siempre de coches descapotables, es descapotable pero más o menos es 4 plazas. El Porsche es menos potente, tiene 300 caballos frente a 460, pero yo creo que eso no marca tanto la diferencia. Yo te diré una cosa, si le das comprarte el coche ya, entre comillas, para siempre o para muchos años, a lo mejor es mejor que estrenes un Ford. Si tú ideas tenerlo un tiempo y luego venderlo, yo creo que el Porsche es un coche, sobre todo si haces una buena compra de un coche con pocos kilómetros y pocos años, que es un coche que va a mantener mejor su precio. Yo creo que esta puede ser la clave. Y ya está, ya hemos llegado al final de este vídeo, donde nada, quería agradeceros vuestros comentarios, que nos sigáis, que estéis ahí, recordaros que os suscribáis, recordaros que nos deis likes y sobre todo que nos veamos de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!